Nuevamente una cordial bienvenida. Para esta ocasión vamos a trabajar sobre el tema de razones trigonométricas. Este tema básicamente la introducción a toda la trigonometría y es ver cómo se conforman cada una de las razones a partir del triángulo rectángulo que es el que tenemos en pantalla. No voy a pasar acá. Recordar entonces que yo defino un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Casi siempre se viene como con esa casita. Este es un ángulo de 90 grados. Siempre un triángulo rectángulo va a tener ese ángulo de 90, sin importar los demás. Se verifica de igual manera que a pesar del ángulo de 90, los demás ángulos con el de 90 cumplen la suma interna de los ángulos de un triángulo que son 180 grados. Eso no cambia. Yo puedo nombrar estos puntos, estos vértices. Recuerden que el vértice es la unión del punto de intersección de esas líneas del triángulo. Yo puedo llamarlo esos puntos a conveniencia. Puedo llamar, por ejemplo, este A, puedo llamar este B, y puedo llamar este C. No importa cómo yo llame los puntos. Esto lo veíamos en el video anterior. Sin importar cómo llame cada uno de los vértices, siempre al vértice opuesto voy a colocar la letra minúscula que indica la longitud del lado. Esa línea me quedó como muy derecha. Esta me quedó mejor. Esta es la longitud del lado. Ah, sí, no, esta me quedó mejor. En este caso, AC, al ángulo C, que es el de 90 grados, se le opone C. Al ángulo A, voy a dibujarlo acá. El ángulo A, como no es de 90, siempre se hace con esta curva, esta abertura. Al ángulo A se le opone el segmento de longitud A, que sería este. Esta línea sí me quedó mejor. Y a este ángulo B, que es esta abertura, la del ángulo B, se le opone esta longitud, que es B, al sentido opuesto. De hecho, voy a relacionarlo así para que quede más visible todavía. C iría C minúscula, la longitud C minúscula. Hay que diferenciar la C mayúscula, que son los grados, de la C minúscula, que es la longitud de todo este lado, ¿cierto? Es la longitud de todo esto. Eso es la C minúscula. Mientras que C mayúscula es esta abertura, que en este caso mide 90 grados. Bueno, y con color, no sé, naranja. Bueno, puedo borrar ya esta línea. Con color naranja voy a colocar B, que sería el ángulo B para este vértice. Y a ese ángulo B se le pone esta longitud B, la cual no le he dibujado la longitud porque probablemente me va a torcer con el pulso. Entonces me va a ayudar con la regla ahora sí. Bueno, hagámoslo todo bonito. Borrar esta, borrar esta. Voy a corregir aquí sobre la marcha para que me quede como mucho mejor. Y acá voy a trazar en 90 exactico. Tiene que medir 90 el ángulo. Aquí voy a trazar esta línea recta para la longitud B, que es con naranja. Aquí está. Está la longitud de este lado. Está la longitud de este lado. La verde la habíamos definido para C. Entonces voy a trabajar acá con una inclinación similar. Para este caso creo que así. Sí, así está bien. Esta es la longitud de C, que iría desde acá. Estaría desde acá hasta acá. Por esta línea negra que había dejado acá ahora. Y finalmente A. Bueno, la de A sí soy capaz como de hacer la derecha sin necesidad de regla. Vamos a ver. Voy a borrar esta de A también. Y vengo acá con, bueno, el color verde acá para dibujar pues como los delimitadores del segmento, que en este caso sería C, que va desde acá, desde el punto A hasta el punto B. Ya tengo la longitud B y me falta A, pero vamos a darle con un color como azul oscuro, que sería este punto. Ese es el punto A. Y a A se le opone la longitud A, que sería esta. Esta sí me queda bien derechita. Listo. Fíjate que siempre va al lado opuesto.
A mayúscula se le opone a minúscula, que es la longitud del lado. Ahora, esos son los vértices. Los ángulos normalmente no se llaman así. Los ángulos siempre se coloca la letra del vértice y se coloca aquí esta casita para indicar que estamos hablando de la medida del ángulo. En este caso, bueno, B más B, sabe, me quedó extraño, mucho mejor, más B, y finalmente C, que es con verde. Estos serían los ángulos. Y esto tiene que sumar 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, de cualquier triángulo, sin importar sea rectángulo. Pero por defecto nosotros sabemos que esta medida de C siempre va a valer 90 grados. Entonces tengo que el ángulo A más el ángulo B más 90, porque esa es la medida del ángulo C, tiene que ser equivalente a 180 grados. Por tanto, si yo despejo acá A más B, me quedaría que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B tiene que ser equivalente a 180 grados menos 90. Bueno, voy a pasarlo con el mismo color verde como para respetar. Sería menos 90, está positivo 90, pasa a negativo. Y finalmente puedo definir que la suma de el ángulo A más el ángulo B disculpas ahí, tiene que ser igual a 90 grados. Listo. Siempre se va a cumplir eso. Aquí para que quede. Em, Normalmente, o bueno, normalmente no, en algunos libros no se les coloca ángulo A y B, sino que se les coloca a la medida del ángulo A se le coloca alfa, que es muy similar al símbolo del infinito, solamente que está como abierto. Y al ángulo B no se le coloca B, sino que se le coloca beta. Entonces es muy común encontrar que en vez de A se escriba alfa más beta. Voy a colocarle así para como conservar la notación. El ángulo alfa más beta tiene que ser equivalente sí o sí a 90 grados. Es otra, a veces no se emplea alfa y beta. A veces se emplea otra notación para ángulo muy conocida, que es el ángulo teta, que es otra letra griega. Hay otra letra que es como rho, que es como parecida como una R. Aunque yo no sé, creo que es muy similar. No sé si confundo la notación en este momento como rho o como gamma. Son similares. Tenemos a pi también, que es una letra griega. Hay varias. Muchos libros utilizan incluso es teta, ¿cierto? Nosotros, por practicidad, como para asociar a alfa y b a beta, podemos utilizar cualquiera de estas dos notaciones. Pero pues no dejarnos confundir. Bien, esto respecto a la posición de las letras. No necesariamente puede ser así. Y habíamos dicho que se cumple que en un triángulo rectángulo siempre el lado opuesto, entonces voy a hacer una generalización independiente de las letras. Voy a traerme este triángulo nuevamente para acá. Independiente de las letras, este lado, también lo voy a diferenciar con colores. Este lado o la longitud de este lado se llama hipotenusa. Creo que debía haber señalado más bien la longitud. A ver, voy a señalar acá la longitud. Esta, el triángulo. Esta y esta. Ahí me faltó esta también. Ah, no, ya está bien. Ahora sí me las va a traer acá, sí. Eso. Entonces, voy a borrar aquí esta letra. Si es que me deja así. Y voy a darle nombre. Independiente de la ubicación de las letras, esta medida siempre va a ser la hipotenusa. Siempre. ¿Por qué? Porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y estas dos medidas, aquí se me faltó la línea naranja, estas dos medidas se van a llamar catetos. Esto se va a llamar cateto y esto también se va a llamar cateto.
Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo utilizar ambas medidas referente o respecto a un ángulo que yo considere de referencia. El de 90 nunca va a cambiar, siempre va a ser el ángulo de 90, el que forma el ángulo recto, la L, que es precisa, 90 grados, y el opuesto hipotenusa. ¿Qué sucede? Dependiendo del ángulo que yo elija, puede ser este ángulo o puede ser este ángulo, yo voy a definir si este cateto se llama adyacente o cateto opuesto y viceversa con este. Entonces miremos qué pasa si yo quiero tomar como referencia el ángulo superior, este ángulo. Voy a decir que este ángulo va a ser alfa. Listo. Si yo digo que este ángulo es alfa, ese alfa me quedó algo extraño, pero bueno, tratar de hacerlo mejor. Eso, ahí me quedó mejor. Si yo voy a tomar de referencia este ángulo alfa, el lado que está justo al lado, valga como la redundancia, el lado que está pegado a este ángulo, ese pegado es lo que se llama adyacente, esa es la traducción, se llama cateto adyacente. Listo. ¿Por qué razón? Está ahí unido a ese ángulo. Y si estoy tomando como referencia el que está opuesto, que en este caso sería este inferior, tomaría el nombre de cateto opuesto. Y fíjese que la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa, no cambia. Ahora fijémonos qué pasa para este mismo triángulo. Voy a tomar la misma referencia. Acá, a ver, que no se me vaya. Hay que darle tiempo acá que me tome la forma. Eso. Acá. mm, mm. Vamos a ver si me puedo clonar todo aquí completo. Bueno, me lo voy a clonar así. Y voy a borrar esto. Esto es adyacente. Ah, se me fue la adyacente. La voy a borrar. Borrar esta línea también. Esta. Este alfa y este. Tengo el mismo triángulo. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tomar el ángulo superior como referencia, tomo el ángulo inferior? Supongamos que este ángulo inferior lo voy a llamar beta. Ya no estoy tomando como referencia alfa, sino beta. Si tomo como referencia beta, entonces este que está pegado aquí a beta, el que está pegado se va a llamar, va a pasar a ser el cateto adyacente. Y el que está todo el frente, que es este, va a pasar a ser el cateto opuesto. Eso es lo que hay que entender. Se llama cateto adyacente o cateto opuesto dependiendo del ángulo que tome como referencia. ¿Listo? Siempre va a ser cateto y siempre va a ser hipotenusa, pero se llama opuesto o adyacente al que está al frente del ángulo y adyacente, opuesto al que está al frente del ángulo y adyacente el que está unido. Ahora, ya con eso en mente, puedo relacionar ambas situaciones. Coloquemos otro color, por ejemplo, morado. Ya puedo relacionar el hecho de tener un sistema de referencia con letras con cualquiera de estas dos opciones, con cualquiera de las dos referencias. ¿Para qué? Para conformar las razones trigonométricas. Entonces me voy a duplicar esta diapositiva. Como ya tengo que puedo relacionar, entonces vamos a ver qué pasa, cómo cambian estas referencias de acuerdo a las letras. Voy a borrar primero esto. Eso por el momento lo voy a borrar. Bueno, yo creo que ya no es necesario la línea de longitud, sino que simplemente el lado. Aquí lo mismo. Voy a borrar todas las referencias y vamos a observar cómo cambia de acuerdo a la posición de las letras. Y ya aquí esto no es necesario, ya sabemos que la suma da 180 y simplemente los dos lados sí, complementarios al ángulo de 90 tienen que sumar 90 también por ser rectángulo. Bueno, aquí ya me borré todo esto. Y volvamos acá. No, el 90 sí dejémoslo, pero vamos a borrar esto, vamos a borrar todo lo demás. Entonces, aleatoriamente, vamos a comenzar a definir las razones trigonométricas. Entonces voy a coger acá y acá. Bueno, independientemente de la posición de las letras, como yo las elija, las razones siempre van a ser las mismas.
las razones van a ser seno de un ángulo, bueno, coloquémoslo seno de X, un ángulo X, siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, voy a colocarlo así. El coseno de ese ángulo va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hay que recordar eso de catetos de acá de los mismos triángulos que ya lo mostré, ¿cierto? Hipotenusa, cateto opuesto, dependiendo del ángulo de referencia. Y la tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras razones son las inversas de eso. La cosecante, que es la inversa del seno, va a ser al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante de X va a ser al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente de ese ángulo X va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Siempre van a ser así. Y ahora las vamos a relacionar con el tema de la posición de las letras y el ángulo que vamos a elegir. Vamos a ver, este sigue siendo 90, este sigue siendo 90. Vamos a variar la posición de las letras. Entonces ya no vamos a decir que esta es C, vamos a colocarle esta, le podemos colocar B, punto, el vértice B, a este, coloquemos el puntico acá para que sea más visible, a este el vértice A y a este el vértice C. Por defecto, ya sabemos letra opuesta, a B se le opone B minúscula, a A se le opone A mayúscula y a C mayúscula se opone C minúscula. ¿Listo? Siempre va a ser así. ¿Qué sucede? Ya una vez que tengo los lados opuestos, ya puedo definir qué es cateto adyacente, qué es cateto opuesto y qué es hipotenusa. Pero primero debo saber bajo qué ángulo voy a trabajar. Entonces voy a comenzar trabajando con este ángulo. Vamos a comenzar, no puedo hacerlo con el de 90, tengo que hacerlo con cualquiera de los dos ángulos agudos restantes. ¿Por qué agudos? Porque tienen que ser menores de 90. Voy a comenzar a hacerlo con el ángulo A. Entonces a este ángulo A lo voy a llamar el ángulo alfa. Lo puedo llamar X, lo puedo llamar beta, sí. Simplemente esa es mi referencia. Si ubico alfa, bueno, independientemente de este ángulo, siempre el que está opuesto al de 90 va a ser la hipotenusa. Entonces, en este caso, B va a ser hipotenusa. Ahora, el que está pegado a en este caso, a este ángulo alfa que está aquí pegadito, va a ser el cateto, perdón, el cateto adyacente. Entonces, C, voy a borrar esto de una vez y voy a colocar que C va a ser igual en este caso al cateto adyacente. ¿Listo? Esta C no es mayúscula, es minúscula, porque la C mayúscula es el nombre del punto, entonces la voy a hacer más pequeñita. ¿Listo? Y finalmente, el que está opuesto al frente de ese ángulo sería en este caso la A minúscula. Pasaría a ser, coloquémosla, borrémosla acá. Esta A pasaría a ser el cateto opuesto. Ahora, bueno, aquí tengo como referencia alfa. Ahora miremos en este segundo triángulo. Voy a variar la posición de las letras. Voy a decir en este ejemplo que esta es A. Voy a decir que este es el vértice B. Y voy a decir que este es el vértice... Ah, bueno, cambiémoslo también. Voy a decir que este es el vértice B y este es el vértice C. Da igual. ¿Por qué? Porque si este es A, se le opone A minúscula y como este es el opuesto al ángulo de 90, pasa a ser la hipotenusa. En este caso, A sería la hipotenusa. Ahí la N sería la hipotenusa. En este caso necesito definir cuál es el ángulo. Cambiemos el ángulo de referencia. Ya no digamos que es este de abajo, sino que es este de arriba. Voy a decirle que este es el ángulo beta. Si este es el ángulo de referencia, C mayúscula se le opone C minúscula, entonces C minúscula, que es el que está pegado al ángulo, sería ¿qué? El cateto adyacente.
Listo. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que si está pegado es cateto adyacente siempre. Si está al frente es porque es el cateto opuesto. Bueno, entonces vamos a colocar aquí al frente de B minúscula. Y este va a ser el cateto opuesto. Listo. Porque es el que está aquí opuesto al ángulo que elegí. Queda como ejercicio hacer lo mismo. Coger este triángulo y al tomar sus vértices acá. Por ejemplo, si yo roto aquí los vértices, en este caso voy a decir que este es el vértice C, este es el vértice A y este es el vértice B. Y tomando como punto de referencia este ángulo beta, definir las letras minúsculas y para ese ángulo cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Queda como ejercicio ese. ¿Listo? Bueno, ahora entonces, separando acá, esta la voy a colocar aquí abajito para que no... Separando esta A, como ya tengo definidos qué son los catetos y qué es la hipotenusa, ya puedo sacar las funciones trigonométricas. Entonces vamos a ponerle a esto color. ¿Listo? Vamos a cambiarle el color a esto. A este, la hipotenusa la voy a colocar con verde. Hipotenusa. Colocar con verde. Al cateto adyacente. Bueno, pues coloquemos la B completa, ¿cierto? La B completa va a ser hipotenusa. Ahora C, vamos a colocarlo con azul. C en este caso, como es el que está pegado al ángulo alfa, el adyacente, entonces cateto adyacente. Aunque normalmente pues no se acostumbra a copiar todo eso, sino que se copia aquí como otra vez las letras en esta parte superior, ¿cierto? CO, CA, CO para cateto opuesto, CA para cateto adyacente. No nos debemos dejar enredar por eso. Y coloquemos con naranja, que es el otro color que hemos trabajado, vamos a colocar el cateto opuesto, que en este caso sería A. A va a ser igual al cateto opuesto. ¿Listo? Como ya tengo esas definiciones, ya puedo montar todas mis razones. Ya las puedo montar completas sin ninguna dificultad. Entonces, ¿cuáles van a ser mis razones? Vamos a colocar seno. En este caso, el ángulo, ¿cuál es? El ángulo que me están dando es alfa. Entonces, seno de alfa va a ser igual. Cateto opuesto con naranja sería A sobre cateto, perdón, sobre hipotenusa, que es H. Aquí está la H. Estoy primero en el seno. Y lo voy a encerrar. Aquí estoy en este seno. Sobre H, que en este caso sería la hipotenusa. Sería B. Ahora, también por temas de claridad, pues voy a colocar aquí hipotenusa entre paréntesis H. Para hacerlo más fácil, cateto opuesto entre paréntesis CO. Y cateto adyacente entre paréntesis CA. CA. ¿Listo? CA. Como empieza con C y hay un paréntesis como para que CO. Y con verde la hipotenusa. ¿Listo? Para que no vamos a confundir. Ya tengo el seno. Ahora el coseno del ángulo alfa va a ser igual. ¿Qué me dice? Cateto adyacente, pero el cateto adyacente CA es el que está con azul, ¿cierto? El de abajo. Entonces en este caso sería la C y la hipotenusa ya sabemos que es la H que corresponde para este triángulo a la B. Finalmente la tangente de alfa va a corresponder cateto opuesto CO, que en este caso sería el naranja, y el naranja vale A para este caso, y sobre el cateto adyacente, que es el que está con azul, que en este caso es la C. ¿Listo? Cogí el lápiz que no era. La C.
Ahora las inversas creo que es muy sencillo. Secante de alfa. No, inicio con cosecante porque es la contraria a seno. Listo, cosecante, ahora sí, cosecante de alfa. La contraria a coseno es secante de alfa. Y la contraria a tangente es cotangente. Cotangente de alfa, que sería esta. Ahora, como ya tengo las contrarias, pues invierto las letras. Pues voy a coger de una de las verdes. Voy a hacer de una de las verdes. Aquí va B, aquí va B. Voy a coger las naranjas, que en este caso sería aquí va A, aquí va A. Recuerda que quedan contrarias. Y las azules, que en este caso aquí quedaría C. El inverso aquí también quedaría C. Y ahí están las razones. Bien, esto es lo referente al cálculo de las razones trigonométricas. Ahora el ejercicio va a ser primero hacer el cálculo aquí también con este triángulo rectángulo. Digamos lo que este es el triángulo. Vamos a numerarlos. Este va a ser el triángulo rectángulo 1, este es el triángulo rectángulo 2 y este el 3. Ahora el ejercicio es sacar las mismas razones, pero para el 2. Aquí en el 2 ya yo apoyé. Listo. Para este ejemplo 2, con azul estaba la C, que en este caso era el cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque el ángulo que tomé como referencia es beta, está pegado a beta. Cateto adyacente, que lo hayamos llamado CA. B, que es el cateto opuesto, lo habíamos puesto con naranja. Para este caso es la B. Entonces B es el cateto opuesto, que lo habíamos denotado con CO. Y la hipotenusa, que es A, la habíamos llamado con verde. Para este ejemplo, la hipotenusa quedó en la letra A. Listo. ¿Qué es esto? Listo, que la hipotenusa se representa con H. El ejercicio va a consistir en calcular las mismas razones, seno, coseno, tangente y las inversas, pero para este triángulo 2 y para este triángulo 3. Listo. Con el triángulo 2 tiene este beta, ya tiene señalado cuáles son los catetos, pero en el ejercicio 3 hay que encontrar todos, nombrar cada uno de los lados, encontrar cuáles son los catetos opuesto y adyacente y la hipotenusa respecto a este ángulo y también sacar las razones trigonométricas. Es el ejercicio que queda propuesto. Esto es todo por este cuarto video. En el video que vamos a continuar, vamos entonces a resolver ya triángulos rectángulos encontrando todas las razones trigonométricas con medidas y encontrando los ángulos internos cuando nos dan un ángulo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.